la grabación. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces estábamos viendo teoría de conjuntos, ¿cierto? Estábamos viendo teoría de conjuntos, ya habíamos empezado a dar algunas definiciones básicas, habíamos definido que era un conjunto, tal vez esto aquí pues nos ilustre. Habíamos definido que era un conjunto como una colección de elementos. Habíamos definido pues que ese simbolito de la E significa pertenece para indicar que un elemento pues está en un conjunto. Y habíamos dicho que lo usual, digamos, lo que casi siempre se hace es que los conjuntos los denotamos con mayúsculas y los elementos con minúsculas, ¿cierto? Y bueno, habíamos dado algunas definiciones básicas. Habíamos dicho que, a ver si por acá encuentro la clase de ustedes, tal vez que como más ilustrativo. Ujú. Habíamos dicho que un conjunto era una colección de elementos. Bueno, habíamos dicho, tal vez era esta. Por aquí estábamos. Ajá. Habíamos dado, por ejemplo, un conjunto así. Ah, bueno, habíamos dicho que había dos maneras de escribir los conjuntos, una por extensión y otra por comprensión, al menos dos, hay más de hecho. Pero por extensión significa entonces que hacemos un listado de cada uno de los elementos, ¿vale? Un listado de los elementos. Y esto pues puede ser bastante, digamos, mm, en conjuntos que son muy largos, pues no es para nada práctico hacer un listado de cada uno de los elementos, ¿no? Si tenemos un conjunto de 10.000, de 1.000 elementos, pues bueno, no se hace nada práctico. Por tanto, pues existe la manera de notar conjuntos por comprensión. ¿Listo? Que es colocando una característica o características que tengan cada uno de los elementos. ¿Listo? Puede ser una característica o puede ser más, incluso pueden tener más. Por ejemplo, aquí puede ser X, tal que X es vocal y X es una vocal abierta, por ejemplo. Entonces, ahí tiene dos características, ser vocal y ser vocal abierta. Entonces, a eso me refiero. Puede tener varias características. ¿Listo? Habíamos dicho que significa que A sea subconjunto de B y significa, en otras palabras, que todo elemento de A es también un elemento de B, ¿vale? Eso significa que A sea subconjunto de B. Aquí hay que hacer una precisión. Nosotros colocamos el símbolo así. De pronto va a ser una precisión de una vez. Colocamos este simbolito, ¿cierto? Para indicar que si X pertenece a A, es decir, que si X es un elemento de A, entonces X debe pertenecer a B. Eso significa que A sea subconjunto de B, por definición es eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con este simbolito o con esta definición? Hay un tutor me ha escrito que ha tenido, digamos, una pequeña duda aquí, pero lo que pasa con esta definición es lo siguiente. Esta definición, tal cual lo pongo yo aquí, A subconjunto de B, que X sea un elemento A implique que X es un elemento de B, implica, ¿cierto?, que un conjunto es subconjunto de sí mismo. Por ejemplo, el conjunto A es subconjunto de sí mismo. Eso implica ese simbolito ahí, que el subconjunto sea, que un conjunto sea subconjunto de sí mismo. Porque miren que la definición aplica correctamente. Si yo paso este rengloncito que está acá y lo aplico a subconjunto A, pues me quedaría así. X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Y por supuesto que si X pertenece a A es porque pues efectivamente X es un elemento de A. Entonces eso de aquí es verdad, se cumple, ¿vale? Se cumple. Entonces ese simbolito A subconjunto de B permite que ese conjuntico A que está metido dentro de B pueda tener la opción de ser tan grande como el conjunto B. Por ejemplo, decir, en otras palabras, A, E, I, O, U, las vocales que habíamos puesto, y que B fuese, por ejemplo, A, O, U, I. Por ejemplo, este, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero pues de inicio no parecen iguales porque los elementos están desorganizados, bueno, todo eso. Pero resulta que en este conjunto, en estos dos conjuntos, pues todo elemento de A si yo voy, tomo un elemento de A, pues lo voy a encontrar en B, es decir, también va a ser un elemento de B, E también es un elemento de B, I también es un elemento de B, O también es un elemento de B y U también es un elemento de B. Entonces, en este caso, todos los elementos de A son también elementos de B, pero más aún, pues en este caso resulta de que A es igual al conjunto B, ¿cierto? Es decir, que
es correcto escribir en este caso A subconjunto de B, es correcto escribir esto porque la definición lo permite, porque ese rengloncito de que X pertenece a A, entonces X pertenece a B lo permite, pero en este caso pues se da la posibilidad de que efectivamente A es igual a B, ¿listo? Ese simbolito entonces, por eso tiene esa rayita en la parte inferior. La rayita en la parte inferior simboliza eso, es como la mitad del igual, ¿no? Como la mitad del igual, simboliza exactamente eso, que se pueda dar la posibilidad de que los dos conjuntos A y B sean iguales, ¿listo? Pero en algunos libros manejan el simbolito A subconjunto de B como sin la rayita en la parte inferior, y ese simbolito A subconjunto de B o A, este simbolito B, lo nombran como subconjunto propio. Entonces esto lo leen A subconjunto propio de B. Y cuando le quitan la rayita en la parte inferior, pues lo hacen para indicar de que A está contenido en B, de que A es una partecita de B, pero de que B contiene más elementos incluso que A. Que B contiene elementos que no están en A, ¿vale? Que B no es igual a A, es decir, quitan la posibilidad a que sean iguales. Dicen que B sea más grande. Por ejemplo, si A fuese el de las vocales, A, E, I, O, U, y B fuese, por ejemplo, las vocales A, E, I, O, U, y se le añadiera, por ejemplo, una X, una Y y una Z, supongamos, entonces en este caso nosotros bien pudiésemos haber escrito entonces así, A es subconjunto propio de B. ¿Por qué? Porque efectivamente todo elemento de A también está en B, es decir, si yo ubico el A, pues la A está en B también, la E también está en B, la I también está en B, la O también está en B, la U también está en B, pero B tiene tres elementicos en más de en este caso, tres elementicos de más que no están en el conjunto A, ¿listo? Es decir, existen elementos de B que no están en A. En este caso, entonces, se simboliza, o algunos libros lo simbolizan así, para indicar de que es subconjunto propio. Esto se lee A, subconjunto propio, de B. O también le dicen que A está contenido propiamente en B. Algunos libros también dicen así, ¿vale? Entonces, eh, esa es como otra manera de escribir eso, ¿listo? Simplemente para que lo tengan en cuenta, eso en algunos textos lo van a encontrar así, entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso y hay que saber a lo que se refiere el autor con esa anotación, ¿listo? En nuestro caso particular, pues nosotros estamos siguiendo el libro de la Universidad del Valle, que les decía al principio, si, no sé si está por aquí abierto, si está por aquí abierto, lo miramos de pronto, a ver, aquí creo que está, es este. Nosotros estamos mirando el libro de Matemáticas Fundamental de la Universidad del Valle, y bueno, aquí en Matemáticas Fundamental de la Universidad del Valle, ellos manejan el simbolito de contenencia con la rayita en la parte inferior. Entonces, para nosotros, miren, por ejemplo, aquí está, simbolito de contenencia con la rayita en la parte inferior. Pero ellos aquí sí hacen la distinción. Cuando se dice B, simbolito de contenencia propia, A, es decir, B contenido propiamente en A, significa entonces que A es más grande, ¿cierto? Significa que hay elementos de A que no están en B. Por eso aquí pues hay ejercicios con eso al respecto, pero entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? La rayita abajo significa que se da el caso de que pueden ser iguales y la rayita, si quitándole la rayita, significa que el conjunto grande pues efectivamente es más grande, que contiene más elementos. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿No? Bueno, entonces, más o menos por ahí vamos. Hay ciertas cositas que mencionar. Por ejemplo, no hemos dado el cardinal de un conjunto, entonces vamos a definirlo. Simplemente podemos escribir así, el cardinal del conjunto A se denota así, denotado por, y aquí ya también depende del autor. Hay muchas cosas que dependen del autor. Si uno va a buscar libros, pues
va a encontrar todo tipo de notaciones para esto, ¿vale? Lo usual es encontrarlo así, como el conjunto A entre dos rayitas. Eso es lo usual. Otra manera que uno sabe encontrar es como N de A. Esa es otra manera que uno encuentra ese numerito cardinal. Otra manera que uno encuentra es, por ejemplo, eta de A. Este es como propia del libro Allendorfer. Allendorfer escribe así, eta de A. Si buscamos ese libro Allendorfer, por aquí debe estar, aquí está. Observen, aquí está, justamente aquí está. Ellos escriben eta de, en este caso de A unión B, ¿cierto? Eta de A, eta de B. Bueno, ellos escriben eta, pero entonces escribir A entre esas dos barritas como valor absoluto, A entre esas dos barritas, o N de A o eta de A, pues va a simbolizar exactamente lo mismo. Denotado por cualquiera de esos símbolos es el número de elementos que contiene el conjunto A. ¿Listo? Es el número de elementos. Así pues, en este orden de ideas, ¿no? Básicamente que el conjunto A de las vocales, ¿cierto? A, E, I, O, U, pues el cardinal de ese conjunto es muy facilito. Es simplemente 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos ese conjunto. ¿Listo? El cardinal de ese conjunto es el número de elementos que tiene. Si nosotros contamos, por ejemplo, yo qué sé, B es igual a los X tales que X es par y listo. Ese hay, muchachos, ¿alguien me puede decir cuántos elementos tiene ese conjuntico? ¿Cuál es el cardinal del conjunto B? ¿Cuántos elementos hay ahí? El conjunto B es el conjunto de los X tales que X es par y está entre 0 y 10. ¿Cuántos elementicos tiene? ¿Alguien puede saber? 4, profe. 4, muy bien, exactamente 4. ¿Listo? ¿Cuáles son? Bueno, los podemos escribir aquí por extensión, ¿no? Sería 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Muy fácil ahí, está bien, no hay ningún problema. Entonces, este conjuntico tiene 4 elementos. ¿Listo? Incluso puede darse el caso de que el conjunto tenga infinitos elementos. Eso también puede ocurrir. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes toman como conjunto todos los números enteros, todos los números naturales, ¿cierto? El conjunto de los números naturales es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente hasta infinito, pues efectivamente, si uno ubica el cardinal de ese conjunto, pues eso va a dar infinito, ¿cierto? Aquí voy a colocar como que infinito entre comillas. ¿Listo? Pues eso es a grosso modo, o sea, muy, muy entre comillas lo de infinito porque pues resulta que, bueno, en este punto no hemos estudiado lo suficiente para entender bien esta situación. Palabras más, palabras menos, lo que pasa es que no todos los infinitos son iguales, hay infinitos que son más grandes que otros infinitos y esa es una situación bastante complicada ya con eso del infinito. Hay conjuntos que tienen infinitos elementos, pero que son muchos más infinitos, digamos, que otros conjuntos que también tienen infinito, entonces se complica el asunto. De hecho, el conjunto de los números naturales es el infinito más pequeño que conocemos, es el conjunto de números infinitos más pequeños que conocemos, pero hay muchos más grandes. ¿Listo? Por ejemplo, el de los naturales es infinito, hay infinitos números, ¿cierto? Esto tiene infinitos números, pero el conjunto de los números reales también tiene infinitos números, pero son muchos más. No hay manera de comparar estos dos infinitos. ¿Listo? El conjunto de los números reales contiene muchísimos más números que los números naturales y los infinitos pues son distintos. ¿Listo? Entonces por eso lo coloco entre comillas ahí. Pero bueno, el caso es que efectivamente puede darse, digamos, puede darse el caso de que tengamos conjuntos con infinitos elementos. Y bueno, si tiene finitos elementos, pues el cardinal de ese conjunto nos va a dar un numerito, ¿cierto? El numerito que nos dé es el número de elementos que tiene ese conjunto. Y por ejemplo, el conjunto fuese el conjunto de los estudiantes de la Nacional,
C de Palmira, digamos, entonces, bueno, el cardinal de ese conjunto sería el número de estudiantes que tiene la C de Palmira de la Nacional. ¿Listo? Entonces, en ese sentido. Bueno, ahora bien, también hay otra cosita aquí que hay que definir de una vez, y es el conjunto vacío. Entonces, recuerden, seguramente ustedes muchos saben, pero al final, pues uno define un conjunto especial, ¿cierto? Que denomina conjunto vacío. Ese conjunto vacío, pues tiene la característica de ser el conjunto que no tiene elementos. Esa es la definición, digamos, charladita, es la definición habladita del conjunto vacío, es la que uno siempre maneja de ese conjunto. Sin embargo, quiero decirles que el conjunto vacío tiene una definición matemática, una definición simbólica, que no es esta definición charladita que nosotros ponemos ahí. El conjunto vacío, bueno, se denota así, ¿no? Lo sabemos ya, el conjunto vacío se denota por la letra griega phi, es esta letra griega de ahí. Entonces, ese ahí va a simbolizar el conjunto vacío, pero queda derecho del todo, a ver si ya queda derecho. Algo así, ¿cierto? Esa letra griega phi simboliza el conjunto vacío, o también lo podemos simbolizar por las llavecitas de los conjuntos, pero sin ningún elementico dentro, ¿listo? Quiero, en primer lugar, aclararles o que tengan en cuenta que la denotación de conjunto vacío es esta. La letrica griega phi o las dos llavecitas sin nada dentro, pero en ningún caso, el conjunto vacío no es, voy a colocar en mayúsculas, no es colocar la llavecita, la letrica griega phi dentro y cerrar llavecitas. Esto no es el conjunto vacío, ¿listo? Lo coloqué bien grande ahí porque eso no es. Y es algo con el que uno se confunde bastante. Uno encuentra mucho ese error ahí. Hay estudiantes que dicen, ah, bueno, el conjunto vacío y boom, van y le ponen esto a uno así. Entonces, ese de ahí no es el conjunto vacío. Cuando muestran ese conjunto, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es un conjunto que dentro tiene un elemento y ese elemento es la letra griega phi. Eso es lo que hay ahí. Es un conjunto con un elemento dentro. Es la letra griega phi. No es el conjunto vacío. Ahí hay un elemento y es esa letra griega. Entonces, hay que aclarar eso porque es un error usual. No confundir el conjunto vacío, que lo denotamos así, solamente la letrica y ya, o las llavecitas y ya, vacías dentro, o colocar esta simbología aquí, que realmente simboliza, pues es un conjunto que tiene un único elemento y bueno, ese elementico es la letra griega phi, ¿vale? Entonces, esa notación es bastante importante ahí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Lo borramos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, bueno, como les decía, el conjunto vacío uno siempre le dicen desde que está en primaria, de hecho, uno cuando está en la escuela le dicen el conjunto vacío, el conjunto que no tiene elementos, y bueno, en cierta forma es cierto, pero esa es la definición charladita, digamos. Matemáticamente tiene una definición. Miren la definición matemática de ese conjunto como es. El conjunto vacío, phi, es el conjunto, lo voy a dar por comprensión, es el conjunto de las X tales que X es diferente de sí misma. Esa de ahí es la definición matemática, la definición formal, digamos, la definición oficial, matemáticamente hablando, de conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto de las X o de los elementos, pero que tienen la característica de que son distintos de sí mismos, ¿vale? Esa de ahí es la parte formal. ¿Listo? Entonces, suena rara esa definición, suena bastante difícil de entender, pero piensen ustedes, ¿qué objeto, qué elemento, qué ser, qué ente es diferente de sí mismo? Nada es diferente de sí mismo. Al menos, pues todos somos iguales a uno mismo, ¿no? Todos somos iguales
a sí mismo. Entonces, pues resulta que esto de aquí, pues efectivamente no hay nada que cumpla esa característica de ser distinto de sí mismo. Entonces, pues efectivamente es el conjunto vacío. No hay nadie que cumpla la característica de ser diferente de sí mismo. Pero es una definición, es la definición oficial del conjunto vacío a nivel matemático. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces tenemos la existencia de un conjunto y ese conjunto es el conjunto vacío, que es aquel conjunto que en palabras más, palabras menos, pues no tiene elementos, pero que pues tiene su definición formal en matemáticas. Y una de las cosas del conjunto vacío, seguramente ustedes ya saben, el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto A. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Palabras más, palabras menos. Es eso, ¿cierto? El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Cómo vemos que eso efectivamente es así? ¿Cómo vemos que eso pues se cumple, que eso se tiene que dar? Resulta y acontece que aquí es donde se comienzan a cruzar todas las cosas también. Aquí, bueno, vuelve y se une todo esto de conjuntos con la parte de lógica otra vez. Porque el que vacío sea su conjunto de cualquier conjunto A, de hecho, es consecuencia de la tabla de verdad del condicional. Si buscamos por acá en las clases pasadas, la tabla de verdad del condicional, por aquí está. Si buscamos la tablita de verdad del condicional, vamos toda rayada la clase se dio, bueno. Que el conjunto vacío sea subconjunto de cualquier conjunto, es consecuencia de esta tabla de verdad, ¿vale? Está complicadito de entender en ese momento, pero específicamente es consecuencia de lo que nosotros decíamos aquella vez. Recuerden que esa vez de que yo les explicaba la tabla de verdad, yo les decía, no, es que la del condicional es la más difícil de entender, porque pues uno puede entender, es natural pensar que uno de algo verdadero pueda concluir algo verdadero, ¿cierto? Eso de verdadero. Es natural pensar de que algo verdadero no pueda concluir algo falso, ¿cierto? Por tanto, esto sea falso. Pero lo que le raya a uno, lo que es difícil de entender es por qué de algo falso yo sí puedo concluir algo verdadero. Incluso hasta rayada estaba esta fila aquí porque esa es la más complicadita de entender. ¿Listo? O mejor dicho, que si tenemos algo falso, no importa que concluyamos, todo eso es verdadero. Y efectivamente eso es lo que pasa, eso es lo que pasa acá con el subconjunto vacío. ¿Por qué? Recuerden, por definición, lo que decíamos hace rato, que A sea subconjunto de B implica que todo elemento de A entonces pertenece a B. Que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Apliquemos esta definición ahora al conjunto vacío. ¿Cómo quedaría? Conjunto vacío, subconjunto de A, ¿qué implica? Que si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A. Esa sería la definición de esa contenencia, pero para el conjunto vacío, ¿cierto? Aplicada a ese conjunto vacío. Aquí aplicada a este conjunto y su conjunto de A. Entonces, así quedaría aplicada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Observen. Dice vacío su conjunto de A, pues por definición significa que si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A. Lo que está pasando aquí es que, bueno, ¿cuál X pertenece a vacío? ¿Quién pertenece a vacío? ¿Quién pertenece a vacío? Nadie, nadie pertenece a vacío. Entonces, esa es una proposición falsa porque no hay ningún X que pertenezca a vacío. No hay ningún X que pertenezca a vacío. ¿Listo? Como no hay ningún X que pertenezca a vacío, entonces decir X que pertenezca a vacío, pues es falso. Y aquí tenemos un condicional y ya vimos que en el condicional, sin importar qué es el consecuente, si el antecedente es falso, bueno, por acá debe haber quedado, ya lo hicimos. Bueno, por acá debe haber quedado. Bueno, por ahí debe haber quedado. Sin importar qué sea el consecuente, si el antecedente es falso, el consecuente puede ser verdadero o falso.
sin importar qué sea el consecuente, si el antecedente es falso, todo esto es verdadero. ¿Listo? Todo esto es verdadero. O sea que efectivamente se da de que vacío es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque esta afirmación que tenemos aquí, este condicional, pues resulta ser verdadero, por lo que el antecedente es falso. Entonces, miren que esa es una consecuencia de la tabla de verdad de ese condicional que tanto nos cuesta entender. Esa consecuencia, pues, aquí, ¿cierto? Aquí está. Esa consecuencia, pues, es de estas dos líneas en la tabla, en la tablita de estas dos filas, las últimas dos filas del condicional, que nos dice, pues, bueno, si tenemos un antecedente falso, no importa que sea consecuente, todo eso es verdadero. Y eso, pues, hace que vacío sea subconjunto de cualquier conjunto. ¿Listo? Entonces ya tenemos una propiedad del conjunto vacío. Vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos hasta el conjunto vacío. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Bueno, básicamente las operaciones entre conjuntos. Estudiemos las operaciones que tenemos entre conjuntos. Ya muchos las conocemos. ¿Qué operaciones conocemos para conjunto? Entonces sería algo así. Operaciones entre conjuntos. Entonces sería algo así. ¿Qué operaciones tenemos? Nosotros conocemos la unión, ¿cierto? La intersección. Conocemos la diferencia. Hay otra un poquito más complicadita que llama la diferencia simétrica. 4, diferencia simétrica. Simétrica, diferencia simétrica. Otro que llama complemento. Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento. Bueno, creo que no hay más. Listo. Esas son las operaciones entre conjuntos que conocemos. ¿Vale? Ah, bueno, y hay otra aquí que el libro lo maneja que se llama producto cartesiano. Esta de producto cartesiano no es tan usual de darla, pero bueno, no la podemos incluir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces quedaría algo así. Tenemos 6 operaciones básicas conocidas entre conjuntos. Unión, intersección, diferencia, otra diferencia que llama diferencia simétrica, complemento y producto cartesiano. Entonces vamos a dar la unión. La unión es como la más sencillita de dar. Bueno, unión e intersección es como la más sencillita de dar. Quedaría algo así. Para la unión sería así. Tenemos entonces dos conjuntos, sean A y B conjuntos. Sean A y B conjuntos. Entonces denotamos la unión así, ¿no? La unión se denota así. A unido, como con esa U ahí grande, B. A unido B. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace esa operación? Pues lo que hace es generarnos otro conjunto. Lo que hace es generar otro conjunto. Entonces, A unido B genera un conjunto, en este caso más grande. Genera el conjunto de los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Esa de ahí es la definición formal de unión de conjuntos. Entonces, observen que esta definición formal de unión de conjuntos, pues nos la están dando en lenguaje simbólico, pero nos la están dando como un conjunto establecido por comprensión, ¿no? Es con A unión B es el conjunto de las X, de tal manera que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, la unión está directamente relacionada con la disyunción. Observen, la unión está relacionada con la disyunción y en este sentido, pues, recuerden que la disyunción, ¿cuándo era verdadera? La disyunción era verdadera si al menos una de las proposiciones era verdadera, ¿no? Si para P o Q, para P disyunción Q,
Para que esto sea verdadero, entonces alguna de las dos tenía que ser verdadera. Tanto P verdadera o Q verdadera o las dos verdaderas. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la unión va a contener a los elementos de A, pero también va a contener a los elementos de B. ¿Listo? Va a contener tanto a los elementos de A como a los elementos de B. Por ejemplo, como un ejemplo sencillo, pues si nosotros tuviésemos A igual a pues las vocales, las que hemos utilizado hasta ahora siempre, A, E, I, O, U, muy sencillito el ejemplo, B igual a, por ejemplo, 1, 3, triangulito, asterisco, A, E, por ejemplo, signo de admiración, algo así, ¿listo? Entonces, ¿qué será A unión B? Pues A unión B será unir todos los elementos de A y de B. Entonces sería A unión B va a ser unir todos los elementos de A y de B. Entonces A, E, I, O, U, voy a colocar en rojo los de B. 1, 3, triangulito, asterisco, A, E, I, el signo de admiración. ¿Listo? Eso sería A unión B. Unir tanto los elementos de A como los elementos de B. O con los elementos de B. Pero en este caso en particular, digamos que yo los uno, pero aquí me doy cuenta de algo. Hay dos elementos que se repiten. A se está repitiendo y E se está repitiendo. ¿Listo? ¿Recuerdan lo que dijimos en la primera clase de conjuntos? Los conjuntos no distinguen elementos que se están doblando así, que se están repitiendo. Los conjuntos no distinguen esos elementos, o sea que yo puedo quitar estos dos, los puedo eliminar sin ningún problema. El conjunto no cambia porque estoy eliminando elementos repetidos. Entonces, finalmente, pues A unión B nos va a quedar es A, E, I, O, U, 1, 3, triangulito, asterisco y signo de admiración. ¿Listo? Eliminé elementos repetidos y bueno, me quedo con los elementos que sirven, que son los que no están repetidos y tengo la unión. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Aquí está. Voy a dibujarlo por acá, ahí en Paint. Entonces, bueno, no hemos hablado de esto, pero otra manera de escribir conjuntos es colocando el diagramita de Venn. Y para eso, pues me sirve más como pen. Aquí los puedo hacer más facilitos, ¿vale? Entonces, con un diagramita de Venn, yo puedo también graficar conjuntos. En este caso, ¿cómo los voy a graficar? Los voy a graficar así. Voy a colocar, por ejemplo, una circunferencia o una elipse o lo que sea. En este caso, la voy a pintar de rojo. Y esa circunferencia rojita va a simbolizar el conjunto A. Y la circunferencia negra va a simbolizar, por ejemplo, el conjunto B. ¿Listo? Entonces coloquémoslo así. Y entonces, bueno, lo que yo les decía, aquí este es el conjunto A. Este es el conjunto A. Y este es el conjunto B. ¿Qué es lo que quiere decir ese diagrama de Venn? ¿O cómo lo entendemos? Entendámoslo así. Todo lo que esté, absolutamente todo lo que esté dentro del círculo rojo, se entiende como elemento de A. Se entiende como un elemento del conjunto A. Todo lo que esté dentro del círculo rojo se entiende como elemento de A. Y todo lo que esté dentro del círculo negro se entiende como elemento de B. En este orden de ideas, pues, lo que está en el círculo rojo sería esta zona de acá, ¿no? Vamos a pintar esta zonita. El conjunto A sería todo lo que hay en esta zona, ¿cierto? En esa zona es conjunto A. Todo lo que hay ahí, conjunto A. Y en esta zona es conjunto B. Todo lo que hay en esta zona es conjunto B. Así pues, si hacemos la unión y unimos elementos de A y elementos de B, pues gráficamente nos va a quedar toda esta zona, ¿no? Esa zona sería la unión entre A y B. Entonces, podemos cortar esto aquí, tratar de pegarlo acá en el documento como para... A ver, vamos a ver si podemos pegar por aquí. Ahí quedó más o menos pegado. Listo. Entonces, A unión B sería efectivamente toda esta zonita que está pintada en este momento de naranja. En este contexto, pues,
Si organizamos estos conjuntos ahí, sería A, E, I, O, U. Entonces sería algo así tal vez. I, O, U por acá, A, E está por aquí, ¿cierto? Y 1, 3, 1, 3, triangulito, asterisco y signo de admiración están por aquí. Entonces sería algo así. El conjunto A contiene los elementos A, E, I, O, U. Entonces, aquí efectivamente, dentro del círculo rojo están A, E, I, O, U. ¿Listo? Dentro del círculo negro de B está 1, 3, 1, 3, triangulito, asterisco, A, E y signo de admiración. Y efectivamente, dentro del círculo negro están 1, 3, triangulito, asterisco, signo de admiración, A, E. Efectivamente, dentro del círculo negro están esos. ¿Listo? Pero en particular los elementos AE son comunes. Los elementos AE están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Listo? Por eso están ahí en la mitad. Esa zona de la mitad donde se intersectan, de hecho va a ser la intersección, donde se intersectan esos conjuntos A y B, pues efectivamente están los elementos comunes a los dos conjuntos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué propiedades tiene la unión? Entonces, por supuesto que, cerrar esto acá que estoy molestando mucho. ¿Qué elementos tiene o qué propiedades tiene la unión? Bueno, de hecho tiene muchísimas propiedades, pero pues las más básicas son como las siguientes. Si yo hago, una primera propiedad es, si yo hago A unión B, es lo mismo que hacer B unión A. Es exactamente lo mismo unir A unión B que unir B unión A. ¿Listo? Diremos pues que la unión es conmutativa. Uno dice que la unión es conmutativa cuando sucede eso. Otra cosa que podemos hacer, otra cosa es que podemos mirar aquí en el gráfico, es que A está contenido en A unión B, es decir, A es subconjunto de A unión B, y es que efectivamente lo que está dentro del círculo rojo, pues es una parte de todo lo que está en naranja, ¿no? De todo lo que está pintado en naranja, ¿no? Es una partecita, es decir, efectivamente A está contenido en A unión B. Y lo mismo B, ¿no? B está contenido en A unión B. B es una partecita, lo que está dentro del círculo negro es una partecita de todo lo que está en naranja. Entonces son como propiedades que van saliendo de esa unión. ¿Listo? Eh, bueno, no sé, ¿preguntas hasta ahí, dudas? Aquí, por supuesto, no he escrito todas las propiedades. De hecho, en el libro dan muchas más propiedades y pues hay que leerlas, hay que estar pendiente de eso. Pero sí, aquí hay algunas propiedades adicionales que no hemos dado acá. Miren, por ejemplo, la idempotencia que ha unido A es A, y la conmutatividad que fue la que dimos, que A unido B es igual a B unido A, la asociatividad que podemos unir o podemos asociar cuando tenemos A unido B unido C, podemos asociar. La identidad, muy importante, A unido el vacío me da el mismo conjunto A. A unido vacío me da el mismo conjunto A. Eso básicamente porque al conjunto A pues no le estamos agregando nada, no le estamos agregando nada, entonces pues da lo mismo, al mismo conjunto A, ¿listo? Y aquí pues hay una serie de propiedades, por ejemplo esta que dábamos, A unido B es subconjunto de, perdón, A es subconjunto de A unido B, y bueno, entonces hay una serie de propiedades que hay que tener en cuenta, ¿listo? Acá, acá. La intersección, pues como les decía hace rato, la intersección son los elementos comunes. Entonces, en la intersección, entonces sería intersección, ¿cierto? Son los elementos comunes. ¿Cómo denotamos la intersección? La denotamos por una A, bueno, A intersección, B, hacemos como esa U al revés para denotar la intersección. Y este conjunto A intersección B se define matemáticamente así. Son todos los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Esa es la definición exacta de intersección. Y observen que aquí la intersección, mientras que la unión está relacionada con la disyunción, la intersección está relacionada con la conjunción, con la I, ¿vale? Entonces es algo que tener en cuenta ahí. La intersección está relacionada con la conjunción
Y entonces, bueno, para que un elemento, recuerden cómo funcionaba la conjunción, ¿no? Para que sea verdad la conjunción, las dos proposiciones deben ser verdad. Si hay algo que sea falso, toda la conjunción es falsa. De esa manera, pues, para que un elemento, esté en la intersección, significa entonces que debe estar en los dos lugares al mismo tiempo, tanto en A como en B. Para que un elemento esté en la intersección, debe estar en los dos lugares, tanto en A como en B. ¿Listo? Entonces, esa es la situación con la intersección. Ahora, ¿cómo sería? Pues según los conjunticos que hicimos hace rato, que A era, mm, A era uno, perdón, las vocales. A, E, I, O, U. Y B era 1, 3, 5. Creo que era triangulito, asterisco, AE, si no estoy mal, y pusimos este signo de admiración. 1, 3, bueno, 1, 3 no llevaba el 5. ¿Listo? Entonces quitémosle el 5. Quitémosle este 5 porque este no iba. ¿Vale? Entonces quedaba así. Entonces significan que la intersección son los elementos comunes, los elementos que están en los dos conjuntos. Quedaría entonces muy sencillo porque básicamente la intersección sería entonces AE, ¿cierto? Son los elementos comunes a este conjuntico que sería entonces simplemente la A y la E. Porque A y E pues están tanto en A como en B. ¿Listo? Entonces la intersección es AB. AE. Ahora bien, gráficamente, pues también lo mencionamos hace rato, gráficamente, si nosotros buscamos, digamos, seleccionamos el conjunto A, es todo esto, ¿cierto? El conjunto A es lo que está pintado en este momento, es todo lo que está dentro del círculo rojo. El conjunto B es todo lo que está pintado dentro del círculo negro, es todo lo que hay dentro del círculo negro. Y entonces, ¿cuáles serían los elementos comunes a estos tres conjuntos? ¿Cuáles serían los elementos comunes a estos dos conjuntos? Pues los elementos comunes son los que están pintados o son los que van dentro del círculo rojo y los que van dentro del círculo negro al mismo tiempo, pues queda esa zonita de ahí, ¿cierto? Esa de ahí es la intersección entre los dos conjuntitos. Entonces, podemos copiarla acá para que quede más clara. Y sería entonces así. Quedaría aquí. Esa sería la intersección, ¿cierto? Y ya lo habíamos escrito hace rato. La intersección aquí va a E, ¿cierto? La intersección. Aquí va entonces I, O, U. Aquí va 1, 3, triangulito, asterisco, signo de admiración. Y bueno, ese entonces será la intersección. AE, el conjunto formado por las letras o por las vocales AE, es la intersección. ¿Listo? Propiedades de la intersección. Bueno, observen que una primera propiedad de la intersección es que A intersección B es lo mismo que B intersección A. Si yo intersecto A y B, es lo mismo que intersectar B y A. ¿Listo? Es una de las primeras propiedades de ahí. Otra propiedad de la intersección. Observen que la intersección A intersección B está contenida en el conjunto A. ¿Vale? Es decir, la intersección es una partecita del círculo rojo del conjunto A. Es una partecita de ese círculo rojo. Y lo mismo A intersección B es una partecita del conjunto B. ¿Listo? Del conjunto B. Entonces, ahí por lo menos hay dos propiedades de la intersección. Y por supuesto que hay más propiedades. Estas no son las únicas, sino que en el libro se citan más que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí hay algunas propiedades más. Por ejemplo, A intersección vacío es vacío. A intersección A es A. La conmutatividad ya la escribimos. Asociatividad. ¿Vale? Entonces, hay algunas cuantas propiedades que no hemos escrito, pero que también hay que ir leyendo cuando ustedes vayan con el libro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hay muchachos? ¿Dudas? ¿No hay preguntas?
Bueno, parece que todo está facilito hoy porque no han hecho ni una pregunta. Entonces, ahí está, intersección. ¿Qué sigue? Diferencia. La diferencia es un poquito más difícil de entender. Aquí la diferencia sería así, diferencia. La diferencia la denotamos como A menos B, simplemente A menos B. En algunos libros, en algunos textos, la pueden encontrar como A y un slash B. Es lo mismo, diferencia también. Puede ser la rayita normal de resta o puede ser diferencia con esa rayita como slash. Simbolizan lo mismo, ¿vale? ¿Y qué va a ser la diferencia? Pues la diferencia van a ser todos los X, el conjunto de los X tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa es la definición matemática de diferencia. Son los X que están en A, pero que al mismo tiempo no están en B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos gráficamente? Lo que hacemos gráficamente es, la diferencia es todos los X que están en A. Entonces, pintamos todo lo de A. Eso es todos los X que están en A. Pero dice además que esos X no están en B, es decir, que tengo que quitarle a ese que está pintado ahí en este momento, a ese conjunto A, tengo que quitarle todo aquello que esté dentro del círculo negro. Entonces, si quito lo que está dentro del círculo negro, me queda esa media lunita ahí. O sea que esa zona que está en este momento pintada de naranja es la diferencia. ¿Listo? Esa zonita que está pintada de naranja en este momento, diferencia. Entonces, voy a copiarlo de una vez. Voy a copiarlo. Quedaría entonces así. Diferencia sería esto de aquí. ¿Listo? Esa de ahí sería la diferencia. Esa sería la zona que representa la diferencia. Entonces, colocando los ejemplitos que teníamos desde el principio, pues, esto aquí iba una I, una O y una U, una A, una E, 1, 3, triangulito, esto iba un asterisco y esto iba una admiración. Entonces, bueno, en este caso particular, A diferencia B me está dando como resultado el conjunto formado por la I, la O y la U. ¿Listo? En este caso, sencillo, digamos. ¿Qué hay que notar aquí? Bueno, si yo hago la diferencia A y B, pues no es lo mismo que hacer la diferencia, no es lo mismo que hacer la diferencia de B con A, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, gráficamente se puede visualizar mejor. Lo que pasa es que, ¿dónde quedó acá? La diferencia A con B sería esto, ¿cierto? La diferencia A con B sería exactamente esta que está en este momento aquí. Aquí. Este sería A con B. ¿Listo? A menos B. Si yo hago B menos A, ¿qué significa? B menos A significa que yo voy a tomar el conjunto B, lo voy a pintar todo, y de ese conjunto B voy a quitar aquello que tiene que ver con el conjunto A, ¿cierto? De ese conjunto B voy a quitar todo aquello que tiene el conjunto A. Entonces, a esta partecita debo quitarle básicamente esa zonita de ahí. ¿Listo? Quiere decir entonces que esa media lunita de ahí simboliza B menos A. Y efectivamente, pues, si nosotros miramos que A menos B, voy a borrar esto acá, si miramos que esto de aquí no, ya. Si miramos entonces que A menos B es esta zona de acá y que B menos A es esta zona de acá, pues efectivamente eh, restar A menos B no es lo mismo que restar B menos A, ¿cierto? Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que A menos B está contenido en A, ¿cierto? Es un subconjunto de A, mire que está dentro de la parte roja del círculo, entonces A menos B es un subconjunto de A. Y bueno, hay ciertas propiedades que también puede tener, ¿no? Por ejemplo, que A quitándole vacío, pues a A no le estamos quitando nada, pues debe dar el mismo A, ¿listo? A no le estamos quitando nada, pues entonces debe dar el mismo A. Y bueno, esas cositas así que pueden haber de propiedades. Obviamente aquí en el libro pues están más propiedades,
observen, si a A le resto A me queda el conjunto vacío, si a A le resto vacío me queda A, si a vacío le resto A me queda vacío, y así, bueno, hay algunas cuantas propiedades que podemos estar discutiendo, y pues no hay mucho problema con esto porque se pueden visualizar fácilmente si se hace el dibujito. ¿Listo? ¿Preguntas muchas? ¿Hay dudas? ¿No? Profe, discúlpame un momentico. Claro, ¿Me dime. puedes dejar ver otra vez lo que pusiste en el pizarrón? Es que no alcancé a notar una cosa de la diferencia. Un poquito más arriba. La definición exacta. No, lo primerito. Eso, lo primerito. Eso, ahí, profe, por favor. Entonces, sí, bueno, ya tenemos tres operaciones, ¿no? Unión, intersección, diferencia. ¿Listo? La diferencia simétrica está obviamente relacionada con la diferencia normal, pero en la diferencia simétrica se le dice simétrica porque pues efectivamente hay una simetría que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, voy a colocar ya el peine un momentico. Si en la diferencia A menos B nosotros pintamos esta parte, ¿cierto? A menos B. Si B menos A pintamos esta parte, entonces en la diferencia simétrica de A diferencia simétrica B, vamos a escribirlo así, se escribe así de hecho, A diferencia simétrica como con este triangulito aquí, ese triangulito de hecho es una letra griega, se llama delta, es la mayúscula, delta mayúscula, entonces A delta B, A diferencia simétrica B, pues básicamente nos va a dar es estas dos zonas que voy a pintar aquí, esta zona y esta zona. Esas dos semilunas, digamos, son la diferencia simétrica, ¿listo? Entonces, simplemente eso. Entonces, hagámosla acá. Sería algo así. Diferencia simétrica, podríamos escribirla así. Diferencia simétrica, nosotros podemos escribirla como diferencia simétrica. ¿Listo? Y recuerden, entonces lo denotamos así. A, esta letra griega que os parece un triangulito, que es una delta mayúscula, B, ¿cierto? Y lo denotamos, o la definición matemática exacta es algo así. Son todos los X, la diferencia simétrica son todos los X, tales que X pertenece a o exclusiva, X pertenece a B. ¿Listo? La O exclusiva son todos los X tales que X pertenece a o X pertenece a B. Recuerden que la O exclusiva, pues era una O que no manejamos mucho, pero que básicamente actuaba como la O con tilde, ¿no? Que decíamos la O con tilde. Y la O con tilde no permite que las dos cosas sean ciertas al mismo tiempo. Por ejemplo, si hacemos P, disyunción exclusiva Q, y cuando P y Q eran verdaderos, pues la disyunción exclusiva es falsa. La O con tilde no permite que las dos cosas sean verdaderas al tiempo, sino que permite es que solamente una sea verdadera al tiempo, que una sola sea verdadera. Aquí esto me da verdadero, verdadero, y si todas dos son falsas, pues me da falso. Esa era la tablita de verdad de la disyunción exclusiva. Entonces, quita la posibilidad a que las dos cosas sean verdaderas. Es decir, que para que un elemento X esté en la disyunción exclusiva, se tiene que tener que ese X o está en A o está en B, pero no está en ambos. Es decir, no está la intersección. Palabras más, palabras menos, podemos escribirlo así. A, disyunción exclusiva B, podemos escribirlo como A menos B unido B menos A. Justamente lo que nos dice la gráfica, ¿cierto? Justamente lo que nos dice. A menos B, la lunita a la izquierda, B menos A, la lunita a la derecha, y si los unimos, pues queda toda la sección que está pintada en este momento. Eso de ahí sería la diferencia simétrica. Entonces, este grafiquito lo podemos guardar como diferencia simétrica. Lo podemos colocar por aquí.
Y bueno, según entonces nuestro ejemplo que hemos tratado desde el principio, aquí va una A y una E, aquí va I o U, aquí va uno 3, triangulito, asterisco, signo de admiración. ¿Listo? Entonces, ese era, digamos, el ejemplito que tenemos desde el principio. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, pues que en este caso, en este ejemplo particular, la diferencia simétrica entre A y B nos da como resultado I, O, U, 1, 3, triangulito, asterisco, signo de admiración. Ese sería el resultado de esa diferencia simétrica. Son aquellos elementos que están o bien en A o que están o bien en B, pero que no están en la intersección. O lo que es lo mismo, también lo pueden simbolizar así, ¿no? Esta es una manera de escribirlo. Otra manera de escribirlo es así. A unión B, quitándole la intersección. Son dos maneras de escribir la diferencia simétrica. Tomo la unión, todo esto completo, pintado, y le quito la parte del centro, que es la intersección. Entonces, quedaría justamente el mismo gráfico. ¿Listo? Dos maneras distintas de definir la diferencia simétrica. Entonces, podemos actuar con cualquiera de las dos. Si nos piden calcular A diferencia simétrica B, entonces hacemos A menos B y lo unimos con B menos A. O hacemos la unión A unión B y le quitamos la intersección. ¿Listo? Propiedades. Bueno, la diferencia simétrica, como si es simétrica, como ocurre que si es simétrica, pues hacer la diferencia simétrica entre A y B, pues es lo mismo que hacer la diferencia simétrica entre B y A. Lo que no pasaba con la diferencia normal, ¿no? La diferencia normal daba distinto. En la diferencia normal, esas dos cosas no eran distintas. A diferencia B no era lo mismo que B diferencia A, pero en la simétrica sí. A diferencia simétrica B es lo mismo que B diferencia simétrica A. ¿Listo? Bueno, básicamente es eso. Esa propiedad de ahí es, bueno, esa propiedad ahí la tenemos y tenemos ya definida entonces la diferencia simétrica. No sé, preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. Bueno, denme un segundito, por favor. Un segundito. Listo, muchachos. Entonces, quedamos así. Esta es la diferencia. Bueno, el complemento. El complemento, hagámoslo de una vez. Si no hay preguntas, pues hagamos el complemento. Sería algo así. Entonces, el complemento quedaría algo así. Quiero comentarles pues que para el complemento uno va a asumir o uno asume que... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguna duda, Ingrid? A Ingrid se le prendió el micrófono. ¿No? Bueno, entonces, para el complemento uno tiene, digamos, un conjunto de referencia. ¿Listo? Uno está actuando bajo un conjunto de referencia que es el que le va a servir como conjunto universal. Uno lo va a llamar así, conjunto universal, y pues básicamente, como les digo, es una referencia ahí. Por ejemplo, yo qué sé, si hablamos de el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional C de Palmira, pues un conjunto universal sería como el conjunto de los estudiantes de todas las sedes de la Nacional, algo así, ¿no? Un conjunto de referencia que nos pueda servir para enmarcar el contexto de todo este asunto. ¿Listo? Entonces uno, ese conjunto de referencia lo llama conjunto universal y pues gráficamente lo simboliza o gráficamente lo hace como un cuadradito. Ahora lo hacemos. Pero entonces así no. Aquí estamos con un conjunto U que llamamos conjunto de referencia o conjunto universal. Un conjunto universal. Y bueno, aquí nosotros vamos a tener un conjunto A que por supuesto va a estar contenido en ese conjunto universal. El conjunto universal debe contener pues, los otros conjuntos y pues, en particular el conjunto A. ¿Listo? El A complemento, el complemento se denota usualmente así. A y este apóstrofe, esa es la manera usual de denotarlo. A con ese apóstrofe. Otra manera de notarlo es A con una C. Eso lo pueden encontrar en otros libros. Otra manera de notarlo, por ejemplo, es A con una cosita por aquí, como con una bolita. Eso también es otra manera de notarlo, simboliza complemento. Y bueno, todos esos símbolos se utilizan para lo mismo, ¿vale? Sino que pues ya depende del libro que uno esté manejando. En nuestro caso, el que vamos a manejar es este. ¿Listo? A con un apóstrofe ahí va a simbolizar A complemento. ¿Listo? Pero si se lo encuentran en otros libros de esta otra manera, pues es exactamente lo mismo. ¿Qué va a ser ese A complemento? A complemento por definición son todos los X, tales que X está en U y X no está en A. X está en U y no está en A. ¿Listo? X está en U y no está en A. Esa sería la definición matemática, la definición lógica del complemento. ¿Listo? Son los X que están en U, pero que no están en A. Gráficamente, como les decía, pues uno acostumbra a hacer, voy a colocar una nueva mejor. Uno gráficamente acostumbra a hacer como un cuadradito para el complemento, para el conjunto universal, perdón, uno hace como un cuadradito así, y este pues va a ser el conjunto universal. Este pongámosle una U por aquí, de conjunto universal, ¿cierto? Conjunto universal ahí. Y bueno, dentro de ese cuadradito de conjunto universal, uno hace como una circunferencia, y eso va a ser, voy a hacer la roja, y eso va a ser el conjunto A, por ejemplo. Entonces, todo lo que esté dentro del conjunto rojo va a ser el conjunto A. Todo lo que esté dentro del conjunto rojo va a ser el conjunto A. Lo hago afuera porque si no se pinta mal. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente uno tiene esa situación ahí. El conjunto A es el conjunto rojito y el conjunto universal, el cuadradito rojito. Entonces, si yo pinto lo que está dentro del conjunto A, pues entonces debería pintar esta zona aquí, ¿cierto? Eso es el conjunto A. Voy a pintarla azul. Todo lo que está en azul en ese momento es el conjunto A. Si yo pinto el conjunto universal, pues realmente sería todo, ¿cierto? Incluyendo hasta el conjunto A. El conjunto universal incluye el conjunto A. Entonces, si pinto el conjunto universal sería así. Pero, si para este conjunto A yo pinto todo lo que le hace falta para hacer el conjunto universal, pues básicamente debo pintar esa zona de afuera. Si yo pinto esa zona de afuera, esa zonita que está pintada en ese momento en azul, pues es exactamente el complemento de ese conjunto A. Es lo que le hace falta a A para hacer el conjunto universal. Todo lo que se encuentra en la zona azul es lo que le hace falta a ese conjuntico A para hacer el conjunto universal. ¿Listo? Ese es exactamente el complemento de A. Entonces, en otras palabras,
voy a copiar esto para llevarlo a la hojita. Entonces quedaría así. Exactamente eso que está ahí sería el conjunto universal. Entonces, aquí está el conjuntico A y aquí en azul, para aquí en rojo, esto que está en azul es exactamente el complemento de A. ¿Listo? Es lo que le hace falta a A para hacer el conjunto universal, o en otras palabras, son los X que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Exactamente esta zona pintada en azul. Ahora bien, si nosotros si nosotros colocamos, por ejemplo, de conjunto A, el conjunto que hemos manejado siempre, que es el de las vocales, ¿cierto? A, E, I, O, U. ¿Listo? Un segundito, a ver si si yo tomo el conjunto A, E, I, O, U, ¿cierto? El conjunto de las vocales, voy a dar un conjunto universal, por ejemplo, el conjunto de todo el alfabeto, A, B, C, D, E, F, y así sucesivamente hasta llegar a Z, ¿vale? Entonces tengo mi conjunto universal, que es todo el alfabeto, y mi conjunto A, que es las vocales. Entonces, este diagramita, pues más o menos estaría organizado así, ¿no? Aquí es este es el conjunto A. Entonces, bueno, este diagramita sería más o menos organizado así. Entonces, aquí debería haber una A, una E, una I, una O y una U. Acá debería estar la B, la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la L, la M, la N, la P, la Q, la R, la S, la T, la 1, la B, la W, W apenas W, la X, la Y y la Z, ¿vale? Entonces sería esa la situación. De tal manera entonces que para este conjuntico A y para este conjunto universal que tenemos, pues entonces el complemento de este conjunto A, pues va a ser entonces esas letras que pusimos allá, ¿no? B, C, D, F, G, H, J, K y bueno, hasta la Z. O mejor dicho, en otras palabras, para no volver a escribir todo eso, yo puedo escribir lo siguiente. Si A es el conjunto de las vocales, ¿cierto? A es el conjunto de las vocales. Los X tales que X es vocal. ¿Listo? En este conjunto universal, X tales que X es letra del alfabeto. Vamos a tener entonces que el complemento van a ser los X tales que X es consonante, ¿cierto? Entonces, en este ejemplito, pues nosotros tenemos que si A es el conjunto de las vocales, pues el complemento es el conjunto de las consonantes. ¿Vale? Asimismo, pensemos en lo que sería el complemento del complemento. Si nosotros tenemos A como el conjunto de las vocales, entonces el primer complemento es el conjunto de las consonantes. Y el complemento del conjunto de las consonantes, pues vuelve a ser el conjunto de las vocales, ¿cierto? O sea que una primera propiedad del complemento es que A complemento complemento es el mismo A. Es decir, si sacamos dos veces complemento, es llegar al conjunto original. ¿Listo? Lo que les decía, si A es el conjunto de las vocales, entonces el primer complemento es consonantes y el segundo complemento pues vuelve a ser vocales. ¿De acuerdo? Entonces quedaría de esta forma así. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ya vimos casi todas las operaciones. Nos falta una nomás como para terminar. Nos falta una. Esta última operación es muy sencilla, no se utiliza mucho, pero digamos que mucho de lo que se trabaja tiene que ver con esto, ¿listo? Y básicamente se llama producto cartesiano. Entonces sería así. Y lo voy a hacer como con un ejemplito más vale, ¿listo? Ahora damos la definición matemática, pero lo hace con un ejemplito. Supongamos que nosotros tenemos el conjunto A. No voy a colocar todas las vocales, voy a colocar nomás la A, la E y la I.
Y supongamos que nosotros tenemos el conjunto B y este va a ser numeritos. 1, 2, 3 y 4. Estos dos conjunticos. ¿Listo? Nosotros vamos a formar una operación aquí que le llamamos producto cartesiano y esa operación se denota por A, una X, B como A plus B o AXB o A por B. ¿Listo? Como la X de por. Entonces A por B, por eso lo de producto. ¿Y qué me va a dar como resultado ese producto cartesiano? Pues realmente me va a dar otro conjunto como resultado. Me da otro conjunto como resultado. Pero los elementos de ese producto cartesiano ya no son iguales a los que estamos acá, sino que los elementos en el producto cartesiano van a ser parejitas ordenadas, van a ser parejitas de la forma A,1, esta es una parejita, es un elementico nomás de ahí, esa es la parejita A,1, la parejita A,2, la parejita A,3, la parejita A,4, voy a cambiar el color aquí para que se distinga un poquito, ¿cierto? Esa sigue la parejita, voy a colocarla acá abajo, pero es el mismo conjunto, solamente que por espacio pues no me alcanza ahí. Sería E,1, E,2, E,3, E,4. Esta sería la otra terna de parejitas. Y otra parejita vamos a colocarla con morado, por ejemplo. Y entonces sería I,1, I,2, I,3, I,4. ¿Listo? Y cierro el conjunto en el que veníamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese producto cartesiano A por B me está dando un nuevo conjunto. ¿Listo? Me está dando un nuevo conjunto. Y ese conjunto contiene parejitas ordenadas. Así se le llaman a esas parejitas, parejitas ordenadas. ¿Por qué parejas ordenadas? Pues básicamente se les dice ordenadas porque la primer componente corresponde al primer conjunto que está haciendo producto y la segunda componente corresponde al segundo conjunto con el cual se está haciendo producto. ¿Listo? Quiere decir eso entonces que tienen que ir en ese orden. La primer componente va a ser correspondiente al primer conjunto y la segunda componente tiene que ser correspondiente al segundo conjunto. En otras palabras, si yo hiciese B producto cartesiano con A, entonces las parejitas serían de la forma 1, A, 2, A, 3, A y así sucesivamente. Es decir, en el producto cartesiano A cruz B, primero va la letra, ¿cierto? Corresponde al conjunto A y luego va el número que corresponde al conjunto B. Pero en el producto cartesiano B cruz A o B producto A, primero va el número que corresponde a B y luego va la letra. Por eso se les dice parejitas ordenadas. Por eso indican que tiene un orden, ¿listo? Indican que eso tiene que tener un orden, no va en cualquier orden. Entonces, eso es el producto cartesiano. Básicamente, nosotros lo podemos escribir así. En general, nosotros podemos colocar la definición así. Como que el producto cartesiano entre A y B, por definición, van a ser todas las parejitas, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Algo así. Eso va a ser un producto cartesiano. A plus B va a ser todas las parejitas ordenadas. Y aquí pues está el ejemplo de eso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que miren que mi conjunto A tenía 3 elementos, es decir, el cardinal de A tiene 3, el cardinal de B tenía 4 elementos, es decir, el cardinal de B es 4. Y entonces A cruz B tiene de hecho 4 por 3, 12 elementos. Tiene 12 elementos, ¿cierto? Entonces, una de las propiedades del producto cartesiano, bueno, ya dijimos una de hecho, que es que A por B no es lo mismo que B por A, ¿cierto? Por el orden de las parejitas. Pero otra de las propiedades es que el cardinal de A cruz B es igual al cardinal de A multiplicado por el cardinal de B. Por eso aquí teníamos tres elementos, 4 elementos, pues el producto cartesiano va a tener 3 por 4, 12 elementos. ¿Listo? Por eso aquí cardinal de A por B es igual al cardinal de A por el cardinal de B. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, entonces,
Miren que con esta operación hemos terminado el capítulo correspondiente a conjuntos. Miren que aquí ya terminamos. Luego ya sigue la sección de ejercicios de conjuntos. Quiere decir eso que oficialmente hemos terminado el primer capítulo de nuestro libro guía. Por tanto, es hora de ponerse las pilas con los ejercicios. ¿Listo? Es hora de ponerse las pilas con los ejercicios. De tal manera que, pues, espero que el viernes que tenemos taller, espero que este viernes que hay taller, pues ya lleven bastantes dudas acerca de los ejercicios. Del libro de matemática de la Universidad del Valle es el capítulo 1, por supuesto, pero del libro de Alan Dorfer, que es el otro que podemos ir viendo y podemos seguir también, es capítulo 1 y capítulo 2. Es decir, que el libro de Alan Dorfer ya llevamos 2 capítulos de ese libro. Entonces, hay que ponerse las pilas ya. Miren que el capítulo 2 es de lógica y el capítulo 1 es de conjunto. Entonces hay que ponerse las pilas ya. Espero que el viernes sí lleguen con dudas, si lleguen con bastantes dudas, vayan resolviendo los ejercicios porque ya hay que ir pensando en hacer el quiz, ¿listo? En hacer un quiz. Y hay que irse preparando también para el examen. Ustedes no crean, si uno deja todo para el final, es demasiado tema para el examen y bueno, ahí pueden haber problemas de después que el tiempo no nos alcance. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, pues dejemos hasta aquí. Si hay dudas, pues pueden hacerlas sin ningún problema. Si no hay dudas, pues dejamos hasta ahí para que pues ya finalizamos este tema. Entonces, la próxima clase, pues empezamos tema nuevo. ¿Listo? No sé, preguntas, dudas hasta ahí. No, bueno, entonces ya nos veremos el viernes empezando tema nuevo. Y recuerden, el viernes a las 4 es taller. Entonces hay que ir resolviendo todos los ejercicios, ¿listo? Hay que ir resolviendo todos los ejercicios para que vayamos entendiendo bien el asunto. Ya hicimos 2 capítulos de Alan Dorfer, los 2 primeros, hicimos el primer capítulo de nuestro libro guía, ¿listo? Bueno, muchachos, si no hay dudas, pues voy a tener la grabación entonces. Ya nos veremos el viernes, que estén muy bien.